La discapacidad es una realidad que afecta a más de 1.200 millones de personas en el mundo. Pero, ¿qué determina realmente la vida de estas personas? ¿Es la discapacidad en sí misma o son el entorno y las actitudes de la sociedad? Para comprender mejor la realidad de la discapacidad y los cambios necesarios para construir una sociedad más inclusiva, nos acompaña Ramón Giró. Ramón es experto en responsabilidad social, empresarial y discapacidad. Ramón, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Para empezar, Ramón, quiero compartir un dato sorprendente. Si sumáramos todas las personas del mundo con discapacidad, serían tantas como la población de todo el continente americano. ¿Qué nos revela esta realidad? Esta realidad nos revela la magnitud que representa el colectivo de personas con discapacidad en el mundo. La discapacidad está presente en una de cada tres cada cuatro familias. En uno de cada 5 hogares vive una persona con discapacidad. Por lo tanto, al final no estamos hablando de estos 1.200 millones. Estamos hablando que el 30% de la población mundial está directamente vinculada a esta realidad, en que su entorno inmediato, su entorno familiar, existe esta realidad, por lo tanto la viven. Y es este el colectivo al final al que nos dirigimos, a este 30% de la población. Un colectivo, me gustaría decirte que la discapacidad no se define solo por la condición física, la condición mental de la persona, sino por el entorno. Podríamos hablar del entorno, explicarme cómo el ambiente, cómo las actitudes sociales pueden o bien amplificar o reducir las barreras que enfrenta una persona con discapacidad. La discapacidad no se define por sí sola. La discapacidad se define en relación al entorno. Por ponerlo fácil, una persona tendrá una discapacidad, será más o menos discapacitado, depende de dónde viva. Si tú vives en un entorno, en una sociedad, donde la accesibilidad y la actitud y la mentalidad de la gente es positiva, tus limitaciones son menores. En cambio, si tú naces en un entorno donde es una lucha constante, cada cosa, y es lo que pasa al final. Lo que pasa es que un día te despiertas y el mundo ya no está hecho a tu medida, y tu vida se convierte en una lucha de obstáculos continuamente. Ya que me hablas de los obstáculos que dificultan la vida de una persona con discapacidad, ¿cuáles son y qué cambios concretos en el entorno deberíamos hacer para que la vida fuera más fácil para una persona con discapacidad? Esta respuesta es muy difícil, ¿por qué? Porque la discapacidad es muy amplísima, hay cientos de discapacidades diferentes y es muy difícil dar una respuesta correcta para todos. Pero podríamos hacer un ejercicio muy fácil, que sería ponerse en la piel de una tipología de discapacidad. Vamos a poner una discapacidad temporal. Dios no lo quiera, pero te rompes una pierna y tienes que ir un tiempo en silla de ruedas. ¿Podrías moverte por tu casa? ¿Podrías ir al baño de tu casa? ¿Podrías ir a la calle? ¿O tendría que ayudarte el portero? ¿Podrías ir a tu trabajo? ¿A la cafetería que vas habitualmente? ¿A comprar el pan? ¿A sacar dinero de un cajero automático? Te entiendo, Ramón, pero ¿qué cambios concretos pueden mejorar la vida de las personas, o de hecho ya existen y ya mejoran la vida de las personas con discapacidad? Mira esta tarjeta. ¿Ves alguna cosa diferente que te llame la atención? Quizá esta muesca. ¿Sabes para qué sirve este trozo que le falta? No. Este trozo sirve para que personas con discapacidad visual sepan por dónde tienen que insertar la tarjeta en el cajero y de esta manera puedan sacar dinero sin problemas. Este cambio no ha costado nada a la compañía que lo ha hecho. Y en el entorno laboral, ¿qué ocurre? Ramón, yo creo que podríamos hablar también que todavía persisten estereotipos, que además no son ciertos, sobre las personas con discapacidad. Por ejemplo, la idea que se tiene de que, bueno, pues que tienen menor productividad, que requieren adaptaciones muy costosas. ¿A qué crees que se deben estas creencias que son equivocadas y que todavía persisten? Por suerte cada día menos, pero sí, persisten. Pero persisten sobre todo en aquellas sobre todo empresas que no tienen experiencia con trabajadores con discapacidad. Cuando una empresa contrata y conoce, y estos estereotipos desaparecen evidentemente. Es una cosa de falta de experiencia, no hay ningún otro secreto. Hay muchos ejemplos que puedes desmentir los estereotipos, ¿no? Pero, por ejemplo, a través del programa Incorpora de la Caixa,
que agrupa 400 y pico asociaciones que trabajan para la inserción de colectivos vulnerables y también discapacidad, cada año se incorporan al mercado laboral más de 9.000 personas con discapacidad. En los últimos 10 años, unas 90.000. 90.000 personas con discapacidad. ¿Dónde están los estereotipos que han encontrado trabajo? Por tanto, no hay un problema de falta de productividad. De falta de productividad, por supuesto que no, pero y de cambios en el espacio, porque este también podría ser otra idea errónea, el creer que, bueno, contratar a una persona con discapacidad requiere grandes cambios en el entorno laboral o adaptaciones que deben realizarse. Ponme ejemplos de medidas muy sencillas y que han facilitado la vida de estas personas. En realidad, la mayoría de discapacidades no necesitan ninguna adaptación. La mayoría. O sea, es un porcentaje muy pequeño. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos una visión también estereotipada de discapacidad. Cuando piensas en discapacidad, ¿qué piensas? Pues en la persona en silla de ruedas, o la persona con problemas de visión, o la persona con discapacidad intelectual. No, si hiciésemos una foto robot a un discapacitado a medio, digamos, o saldría antes una persona como tú que yo. Porque la mayoría de las discapacidades son invisibles, puede ser orgánica, puede ser 1000 enfermedades. Pero cuando hay que adaptar, tampoco es un problema. Suelen ser cosas, al final son muy sencillas. Es una pantalla más grande, porque la persona tiene un problema de visión, o es una silla ergonómica, o puede ser una flexibilización de horarios. Para hacerlo sencillo, para entender qué es una adaptación son unas gafas. Yo hasta ahora no utilizaba gafas. Ahora, debido a la edad, necesito gafas. Y ahora sin esto, yo no puedo leer ni un mensaje. Por lo tanto, si no se hubiesen inventado las gafas, ¿cuántas personas serían discapacitadas? Sí, sí. Pues yo lo soy. Yo sin gafas no veo nada, Ramón. Pues suerte que se inventaron las gafas, si no, no Sí, podríamos. sí. Pues es eso, una adaptación al final son las gafas, no es un problema y en general no hay una necesidad de adaptar nada. Más allá de promover la diversidad, fomentar un entorno inclusivo, creo que también es interesante que hablemos de los beneficios que trae consigo la integración de personas con discapacidad en un ámbito laboral. Piensa que la mayoría de discapacidades son sobrevenidas, por lo tanto, que han desarrollado una discapacidad durante su vida laboral y han tenido que rehacer su vida. Y se han tenido que enfrentar o se enfrentan a los retos y cambios constantes. Por tanto, ya tienen su cerebro adaptado a los cambios constantes y a los retos. ¿Por qué? Porque si yo estoy cruzando una calle y me encuentro al otro lado que hay una acera y no hay una rampa, no me voy a quedar protestando por la acera porque me van a atropellar el coche que venga. Por tanto, tengo que buscar rápidamente una solución. Y mi cerebro ha creado esta sinapsis que ya busca soluciones. Por lo tanto, las personas con discapacidad digamos que son personas que están muy enfocadas a buscar soluciones en general. Ramón, un mensaje final que te gustaría transmitir sobre el potencial, sobre las capacidades de las personas con discapacidad. Un mensaje tanto para la sociedad como para las empresas. Para las empresas, uno muy sencillo. Sería no pongamos límites a lo que las personas con discapacidad pueden o no pueden hacer. Y para la sociedad o en general es un poco el mensaje que hemos querido dar al principio, ¿no? Y es un tema que afecta a una gran parte de la población y no sabes si un día te afectará a ti o a alguien muy cercano a ti. Pues en base a eso intentemos hacer o pensar en hacer las cosas pensando en todo el mundo o en el máximo número posible de personas. Es decir, al final es pensar qué mundo quiero vivir o en qué mundo queremos crear.